Tamara es probablemente una de las mujeres más talentosas y más jóvenes y con una carrera más extraordinaria que nos haya tocado descubrir y reportear. Como fotógrafa, como documentalista y sobre todo por la gran cantidad de trabajo que ha hecho a los 27 años que tiene. Creo que ella se inscribe dentro de la tradición de los grandes fotógrafos que ha tenido Chile en todos los tiempos y especialmente nos interesó su caso y mostrarla con ustedes hoy día porque ella es una voz y una mirada muy imprescindible en el mundo de la fotografía de hoy, en el cual también vemos que hay diferencias de género. Nuestro Premio Nacional de Arte, Paz Errázuri, es una maravillosa fotógrafa, pero es la única que ha ganado este galardón. Y habiendo en Chile muchísimas más fotógrafas talentosas que a veces no tienen la visibilidad que se merecen, que su trabajo no es tan conocido o que los medios no les dan la oportunidad de mostrar ese trabajo. Entonces, por eso quisimos traerla hoy día a que nos contara de su trabajo y va a conversar con Carmen Gloria López, que es periodista, guionista, escritora, profesora y consejera también de nuestra Cátedra Mujeres y Medios UDP, y también es una apasionada por el tema de género y de la representación de género en los medios. Así que sin más preámbulos los voy a dejar con este panel de lujo de hoy. Después de que se muestre parte de su trabajo, Carmen Gloria va a conversar con ella, les va a hacer preguntas y también tendremos un espacio para que ustedes le hagan preguntas directamente. Así que muchas gracias y disfruten esta charla de hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias primero al hermoso equipo de mujeres que conforma la cátedra por invitarme esta mañana. Me siento muy agradecida de que todos hayan venido tan temprano. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tamara Merino, yo soy fotógrafa documental independiente. Me dedico a hacer temas socioculturales, de género, de migración y de identidad. Y he estado trabajando los últimos 5 o 6 años en diferentes países, creando mis proyectos personales y trabajando con diferentes medios en diferentes partes del mundo. Bueno, les cuento un poquito de mi historia. Yo soy chilombiana, como le digo yo. Soy nacida en Colombia y criada en Colombia. Tengo madre colombiana y padre chileno. Y nos vinimos a Chile cuando yo tenía como 13 años. Y en ese proceso de integración, ¿cierto?, de cambio de casa, de cambio de país, de empezar una vida de nuevo, nació en mí un cierto tipo de melancolía, que yo no identificaba como una depresión o como una melancolía negativa, sino que empezaron a surgir en mí sentimientos y emociones de los cuales yo no comprendía si era por este cambio o porque yo sentía que no pertenecía ni a Colombia ni a Chile. Entonces era un poquito esa búsqueda de mi propia identidad lo que me hizo empezar a trabajar en mi primer proyecto personal que se llama Alma Aislada y que es un ejercicio de encontrar a través del reflejo de estas imágenes mi búsqueda, mi propio entendimiento sobre mi emoción, sobre cómo yo me sentía frente a la vida, sobre cómo percibía yo la melancolía y las emociones que habitaban en mí. Entonces, a través de unos viajes que hice a Brasil, me empecé a conectar muy fuerte con las comunidades afrobrasileras en particular y comencé a investigar un poco intuitivamente y encontré una palabra que se llama saudade, que no sé si alguno de ustedes la conoce. Saudade no tiene una traducción directa al español o a ningún otro idioma, pero si uno la pudiera describir es como una melancolía, es una añoranza hacia sus tierras. Y yo al encontrar esta emoción, yo dije, wow, eso es lo que a mí me pasa, eso es lo que yo siento esa añoranza por mis tierras, pero no sé qué tierras, porque no sé dónde pertenezco. Y en el transcurso de este proyecto empecé a entender que yo no pertenecía ni a Chile ni a Colombia, que pertenecía a todas partes del mundo, y eso fue lo que me hizo conectarme con estas comunidades afrobrasileras, que da lo mismo si yo estoy documentando Brasil, si yo estoy documentando África, si yo estoy documentando en cualquier parte del mundo, es una emoción, saudade, que cualquiera de nosotros puede tener, da lo mismo donde estemos, da lo mismo cuáles sean nuestras circunstancias de vida, es algo que todos llevamos dentro.
y que a través de estas imágenes yo simplemente lo plasmaba y lo comprendía. Entonces el reflejo de su saudade y de su melancolía era al final un reflejo de mi propia melancolía. Y es muy bonito porque este proyecto empezó a crecer de una manera con un contexto histórico más potente. Saudade nació de los más de 4 millones de esclavos que fueron forzadamente traídos de África a Brasil para ser esclavos. Y al nacer esta emoción de saudade, en ellos se empezó a crear una comunidad, se empezó a crear la diáspora africana y empezar a armar algo que dura hasta hoy, que yo lo veo como si fuera casi genéticamente transmitido generación tras generación, aun siendo que han pasado más de 200 años desde la abolición de la esclavitud en 1888. Es como si cada una de estas personas llevara dentro suyo la esclavitud, como si ellos mismos la hubieran vivido de una manera casi exponencial. Por ejemplo, esta persona acá en esta foto, él ya es la 4ª generación descendientes de esclavos. Esto es una cueva donde los esclavos minaban, sacaban diamantes en Chapada Diamantina. Y cuando se acabaron los diamantes en la mina, los portugueses derrumbaron la mina, la colapsaron y todos los esclavos murieron dentro. Entonces su tatarabuelo sacó todas las piedras de la mina en búsqueda de los cuerpos de los esclavos y hizo una estatua en conmemoración a cada uno de los esclavos. Y hoy en día su bisnieto o tataranieto prende una vela todos los días en conmemoración de cada uno de los esclavos que murieron en esta cueva. Entonces es un poquito encontrar esa emoción latente, retratar la diáspora africana que hoy está tan latente en el estado de Bahía, en Brasil, porque cuando los esclavos lograron escapar, o cuando recién llegaron, para partir desde el principio, cuando llegaron a Brasil, ellos aún seguían celebrando sus ceremonias y sus rituales africanos, y los portugueses los castigaban severamente por esto, porque para ellos claramente era mucho más fácil dominar a los esclavos si ellos se convertían en el catolicismo. Entonces, los africanos hicieron algo muy inteligente, que fue cambiar, por ejemplo, acá a la izquierda está la estatua de Yemanyá, que es la diosa del agua. Ellos cambiaron a Yemanyá por la Virgen María y siguieron recreando sus mismas ceremonias y sus mismos rituales. Entonces esta conversión forzada de los portugueses fue simplemente algo superficial, que nunca lograron cambiar, que nunca lograron introducir el catolicismo en ellos. Fue simplemente un sincretismo que se creó entre estas dos religiones, ¿cierto? Para que la diáspora africana sobreviviera. Entonces, este proyecto, que nació como algo personal, como una búsqueda, se convirtió en la documentación de la diáspora africana, de sus ceremonias, de cómo persiste la cultura, de cómo nace y cómo se contextualiza en el continente americano. Es un proyecto que este es un primer capítulo, Brasil, y ahora en noviembre me voy a Colombia a seguir documentando la diáspora africana y cómo ha afectado positiva y negativamente en el continente americano. También les voy a mostrar mi proyecto Underland. Este es un proyecto que nació de una manera muy interesante en Australia. Yo estaba recorriendo con mi pareja por un año Australia en una van. Estábamos viajando sin rumbo, sin destino, así es como nos gusta viajar a nosotros. Entonces íbamos cruzando el desierto Simpson, que es un desierto muy desolado, no hay muchas cosas, uno cruza muchos kilómetros sin encontrar pueblos o ciudades grandes. Y después de 850 kilómetros más o menos que habíamos andado de la ciudad más grande, se nos pinchó una rueda cercano a este pueblo que se llama Curupiri. Y bueno, mi pareja se puso a arreglar la rueda de la van y cuando terminamos de arreglarla dijimos, bueno, tenemos que ir a ver qué pasa en este pueblo, porque era un pueblo muy bizarro, parecía un poco fantasmagórico. Nosotros justo llegamos en plena época de verano, entonces hacía muchísimo calor.
Y nos demoramos un rato recorriendo el pueblo hasta que encontramos un montículo de tierra con una cruz sobre el montículo y una puerta. Y dijimos, bueno, obviamente vamos a entrar por esa puerta, como lo hubiera hecho cualquier fotógrafo acá, me imagino, eso espero. Y cuando entramos por esta puerta había un tapete rojo que bajaba y había una iglesia bajo tierra, que es esta que está en la foto, y estaba Jesús labrado en la piedra y la Virgen María, y habían como 8 o 9 velas prendidas. No fue este momento en el que entramos, en ese momento no había nadie, pero estaba todo limpio y estaban estas velas prendidas y dijimos, bueno, si hay una comunidad ortodoxa, ¿cierto? Con una iglesia que está activa, tiene que haber una comunidad activa en este pueblo, una comunidad subterránea. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos y vamos a documentar este lugar. Pero no fue tan fácil como habíamos pensado, porque uno salía a la calle y Coober Pedy es un pueblo minero además, entonces la gente vive bajo tierra y trabaja bajo tierra. Ellos minean el ópalo, que es una de las piedras semipreciosas más valoradas del mundo, y viven bajo tierra principalmente porque en el verano pueden llegar a ser 50 grados de calor y en el invierno menos 2 grados. Entonces vivir bajo tierra les permite a ellos tener una temperatura constante de 23 grados durante todo el año. Y a mí me parecía súper interesante como esta contradicción en ese momento para mí de que la gente, las personas decidieran vivir bajo tierra y cómo afectaba esto en su condición humana y cómo era esta gente que vivía bajo tierra, cómo eran estas historias subterráneas. Yo necesitaba saberlas, entonces recorrimos como 6 días este lugar en búsqueda de alguna persona y no encontrábamos a nadie, literalmente era un pueblo fantasma, hasta que encontramos a Gaby. Y Gaby nos invitó a su casa, y Gaby es una inmigrante alemana y yo también tengo descendencia alemana, entonces nos pusimos a hablar en alemán y nos dijo, bueno, vengan a mi casa. Nosotros en ese momento estábamos en la van durmiendo sobre tierra con 32 grados de calor a las 3 de la mañana. Y cuando entramos a la cueva para mí fue como uno de los momentos más impresionantes de mi carrera fotográfica. Yo creo darme cuenta de que existen tantas maneras diferentes de habitar el mundo y de vivir y que todo es válido y todo es en realidad sorprendente ver cómo decidimos vivir los seres humanos. Esta es, por ejemplo, uno de los dugouts, como les llaman ellos a sus casas subterráneas, y ellos pueden o tanto empezar a excavar verticalmente y luego bajan, horizontalmente, o ya bajan directamente a excavar bajo tierra. Todos los dugouts están construidos de una manera diferente, todos son súper originales porque la tierra es en realidad el espacio geográfico, es lo que va formando su casa, su ambiente. Y es muy entretenido porque la gente, como está en busca del ópalo, empiezan a abrir nuevos espacios en su casa, entonces empiezan a abrir nuevos cuartos. Entonces hay gente que son 2 personas pero que tienen 17 cuartos en sus dugouts únicamente porque van encontrando ópalo. Pero sí hay restricciones, a pesar de ser un pueblo con bastantes, un poco vacíos legales, sí existen una prohibición que es que no se puede minear en el área donde la gente vive, pero de todas maneras la gente lo hace porque empieza a encontrar el ópalo y sigue excavando en sus casas. Esta es una de las maneras de excavar. Muy interesante acá es que todos excavan de una manera diferente. Hay gente que excava con pica, hay gente que excava con retroexcavadoras. Él, por ejemplo, hizo su máquina circular porque piensa que así puede encontrar más ópalo. Y la mayoría de las máquinas son hechizas por ellos, entonces se crea una dinámica multicultural muy interesante, muy diversa. Hay más de 47 nacionalidades diferentes viviendo en Coober Pedy y únicamente hay 1.600 habitantes y aproximadamente más del 60% vive bajo tierra, entonces se crean unas historias increíbles y yo eso era lo que quería vivenciar. Yo viví en una cueva con mi pareja, primero con esta pareja alemana y luego con una pareja de Serbia y Nueva Zelanda. Y me llegó tanto el tema, me pareció tan increíble la condición humana y cómo
cómo las personas elegimos vivir de una manera diferente alrededor del mundo, que yo dije, bueno, esto es un tema que yo quiero seguir desarrollando, que quiero seguir investigando, y comencé una investigación como por más de 6 meses, y esto se convirtió, Australia, en un primer capítulo de mi proyecto Underland. Y hace ya 2 meses estuve documentando en el sur de España, en Andalucía, el asentamiento de cuevas más grandes de Europa. Hoy en día más de 60 millones de personas viven bajo cueva y eso también fue una motivación muy grande para mí de decir, bueno, necesito entender qué pasa con estas personas que deciden vivir de esta manera. Cómo es que volvemos a nuestras raíces, porque al principio yo lo entendía como algo muy único, muy diferente, pero luego comprendí que es algo volver a los inicios de la humanidad, a donde principalmente habitamos nosotros como seres humanos. Y acá en España estuve en 5 lugares diferentes. Como les contaba, este es el asentamiento más grande de Europa, entonces hay muchos pueblos y muchas ciudades donde habitan comunidades bajo tierra. Uno de estos lugares que visité fue la ciudad de Granada, que si alguno de ustedes los conocen, o para contextualizarlos, aquí se encuentra el Palacio de la Alhambra, que es uno de los palacios más importantes de España. Y este palacio fue construido por los musulmanes hace más de 500 años, y ellos trajeron consigo esclavos de África para que le ayudaran en la construcción del palacio y además para que luego sirvieran en el palacio. Y estos esclavos, la mayoría de ellos, vivían a las afueras de la ciudad real, porque la Alhambra constituye una ciudad real con murallas, y estos esclavos vivían afuera de la ciudad real en cuevas, en el Cerro del Sacromonte o Monte Sagrado, que queda al frente de la Alhambra. Y ellos ocuparon estas cuevas durante muchos años, hasta que con la llegada de los Reyes Católicos, ellos quisieron conquistar Granada y conquistar la Alhambra y expulsaron a todos los musulmanes y todos los judíos de la Alhambra y de la ciudad real. Entonces todas estas personas tuvieron que empezar a buscar un nuevo lugar para vivir y empezaron a habitar estas cuevas del Sacromonte, que hoy en día se conforman en varios barrios, barrancos que les dicen ellos, donde, por ejemplo, la parte de arriba del Sacromonte está habitado principalmente por tomas, por personas que habitan ilegalmente las cuevas. Esto es una cueva del Sacromonte, y muchas de estas cuevas no tienen ni agua ni electricidad y tampoco tienen los papeles legales para habitar estas cuevas. Y hay personas que sí lo tienen, pero es el mínimo, son máximo 5 personas. Y luego ya la parte de abajo del Sacromonte, todas las personas que viven aquí tienen el permiso legal para habitar las cuevas, son casas con televisión, con agua, con electricidad, con todo, solamente que bajo la tierra. Y es muy interesante porque con la llegada de los gitanos de la India, ellos trajeron consigo todas sus ceremonias, sus rituales, su cultura, y de aquí nació el baile tradicional del flamenco, nació gracias a los gitanos en estas cuevas del Sacromonte, precisamente, que ellos les llaman las zambras gitanas. Nació aquí, se fue obviamente mutando hasta que llegó a ser lo que hoy en día es el baile de flamenco, y hasta el día de hoy dentro de las cuevas, dentro de estas zambras gitanas, se pueden seguir presenciando todas las noches las presentaciones de flamenco por las mismas generaciones de los gitanos. Y eso a mí me pareció interesantísimo, toda la mezcla cultural que hay en este lugar. Hay una comunidad de senegaleses también muy potente en la parte superior del Sacromonte. Hay hasta un chileno viviendo en las cuevas hace más de 7 años. Entonces, toda esta mezcla cultural de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, de África, todos concuerdan en la misma cosa, y es que estas cuevas, más allá de ser una cueva y de la preconcepción que tenemos las personas de que viven como de una manera súper troglodita, o que no tienen como sus necesidades básicas ahí, sí la tienen. Ellos viven de una manera muy feliz, lo hacen por razones también geológicas, ambientales. Muchos de ellos son los llamados hippies del Sacromonte, que lo hacen por razones
ambientales. En la cueva también, igual que en Australia, ellos tienen una temperatura ambiente en este caso son de 18 grados todo el año, por lo que no necesitan calefacción, no necesitan tampoco ¿cómo se dice? Sí. Aire acondicionado. Estaba pensando en inglés. Y bueno, y también yo estuve a las afueras de la ciudad de Granada, que se encuentran los pueblos de Guadix, de Gor, de Gorafe, y estos ya son pueblos un poco más tradicionales. También la manera de vivir es más tradicional. La gente sigue viviendo con sus animales dentro de las cuevas. Y también lo interesante es que los mismos musulmanes que escaparon, porque no querían obviamente que los convirtieran al catolicismo, entonces ellos empezaron a poblar otros pueblos y habitaron en cuevas un poco como refugio a este escape que estaban haciendo, y luego ya por 500 años han vivido y habitado estas cuevas de manera permanente. Entonces, para mí, este proyecto se volvió en algo súper personal y súper icónico para mí, el lograr entender la condición del ser humano y el lograr aceptar que todos tenemos diferentes maneras de habitar el mundo y que todas son en su decisión correctas, increíbles y maravillosas, así como nosotros decidimos vivir en casas, ¿cierto? Ellos deciden vivir en cuevas y son sumamente felices. Entonces rompemos un poco el estereotipo de lo que es vivir en cuevas, de lo mal visto que es. Este es un proyecto que voy a seguir continuando durante este año. Ahora en una semana y media me voy a seguir con mi proyecto, así que se vienen con muchos capítulos más. Y bueno, esta para mí es una foto muy importante de Guadix. Es una pareja que yo conocí en las cuevas de Guadix y los visité durante muchas veces. Ellos fueron la primera familia y de muchas, porque es gente muy hermosa la que habita las cuevas. Y ellos me abrieron inmediatamente las puertas de su corazón, de su casa, me invitaron a quedarme con ellos, me cobijaron un poco como si fuera una hija, sentían como un poco la necesidad de cuidarme. Ellos no entendían por qué yo estaba ahí sola en las cuevas documentando esto, no les cabía en la cabeza que yo estuviera haciendo sola eso. Así que sentí una conexión muy fuerte con ellos. Estuve muchos días pasando tiempo con ellos, no solamente fotografiándolos, porque yo hago mucho eso cuando estoy creando mis proyectos, es vivir con la gente, tanto en Australia como en España. Yo viví con la gente, me quedo a vivir con ellos, duermo con ellos, porque también se crean instancias muy íntimas y muy interesantes cuando uno está con la gente, conviviendo más allá de simplemente ir a visitarlos. Cuando uno convive la cotidianidad de la gente, es donde se crean los espacios de intimidad, donde se crea la confianza y donde realmente ellos se abren a que uno pueda documentar su vida. Entonces, cuando yo me fui, este es Antonio, que le dicen Tito y la Tita, yo le dije, bueno, Tito, me voy, le di un fuerte abrazo a los dos y le dije, cuando vuelva te voy a traer las fotos, porque eso es algo que yo siempre hago, o les mando las fotos por correo o les llevo las fotos cuando vuelvo. Es algo muy, muy importante para mí, entregar un pedacito también de vuelta de lo que ellos me abrieron su vida. Y él me dijo, no, cuando tú vuelvas yo ya no voy a estar en este mundo, tú vas a ser la última persona en retratarme. Y yo le di una gran sonrisa y dije, oh, Tito, te voy a ver en un tiempito más, no te preocupes. Y le di un fuerte abrazo, le di un beso en su mejilla y me fui pensando, bueno, obviamente voy a volver, yo viajo mucho a Europa, así que voy a volver y le voy a llevar sus fotos y ya tenía elegidas en la cabeza las fotos que le iba a mandar. Y hace 2 semanas me llama la familia de Tito y me dicen que había muerto Tito y que por favor les mandara una foto que yo les hubiera sacado para que la pusieran en el funeral y para que la imprimieran y la enmarcaran en su casa. Y por primera vez dentro de mis años de trabajar como fotógrafa documentalista sentí que este era como el encargo más grande que había tenido, que sentí una presión enorme y una responsabilidad por entregarle a esta familia, a estos seres humanos, en una fotografía un poquito de lo que había sido el Tito, un poquito. Yo solamente estuve con él menos de 2 semanas y esa era la foto que ellos iban a recordar para siempre, porque ellos no tenían muchas fotos en su casa.
Y bueno, me acuerdo haber sentido como un desgarro en mí, como toda esta responsabilidad, y buscaba en mi computador la imagen perfecta para poder representar a Tito, y cuando les mandé la foto me dijeron, es él. Y solamente con eso yo digo y yo siento que esos son los momentos que pagan por todos los días que uno pasa sin dormir, por toda la dedicación, la pasión que uno le dedica a los proyectos, son esos los momentos que te pagan todo. Así que bueno, hasta hoy me emociona mucho la historia de Tito, pero solamente saber que al otro lado del mundo una persona puede reconocer a esa persona y decir, sí, es él es mi abuelo. Luego de eso me escribieron sus nietos, sus primos, sus tíos, su señora, agradeciéndome por esta foto. Creo que eso es lo que buscamos todos los fotógrafos al final, ¿cierto? Como esa conexión con el ser humano y esa honestidad que transmitimos a través de nuestras imágenes. Y el último proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que hice en la Ciudad de México en el año 2017. Es un proyecto mucho más cortico que los otros que les mostré. Es un proyecto que hice durante 4 días. Y bueno, México es uno de los países con más violencia y con más discriminación hacia la comunidad transgénero. Y yo tenía que cubrir a la comunidad transgénero y dije, bueno, yo quiero hacer esto de una manera totalmente diferente. Quiero romper el estereotipo hacia la comunidad trans y no quiero documentar una chica o un chico que trabajen en la prostitución o en la vida nocturna. Yo quiero documentar a alguien que tenga, que haya tenido la posibilidad, gracias a las soluciones progresistas del Estado mexicano, que son entregar o otorgar un nuevo certificado de nacimiento a todas las personas transgénero, donde se pueden cambiar su nombre y su género sexual, de identidad sexual, en un nuevo, completamente nuevo certificado de nacimiento. Y además hay una clínica que se llama la Clínica La Condesa, que ofrece tratamiento gratuito, hormonal, psiquiátrico y psicológico a toda la comunidad trans. Entonces yo dije, ok, esa es la historia que yo quiero contar, no sobre la clínica, sino sobre una persona que gracias a estos factores haya tenido la posibilidad de tener una vida con los derechos humanos que tenemos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces encontré a María Fernanda, que es una chica que hoy en día tiene 27 años, y ella empezó a transicionar cuando tenía 15 años, de manera, bueno, a escondidas, no le contó ni a sus padres ni a nadie, y empezó a consumir hormonas para hacer su transición, y claramente como no llevaba bien la dosis, casi tuvo una trombosis en la pierna, le ocasionó muchos problemas esto, y hasta que por fin con la nueva ley y con la muerte de su padre, ella decidió contarle a su mamá y decir, ok, yo quiero transicionar, yo soy una mujer, quiero que me reconozcan como tal y quiero ser libre, quiero tener los mismos derechos que todos tienen. Entonces ella empezó a hacer el tratamiento de la Clínica Condesa, ya lleva varios años tomando el tratamiento. Hoy en día, gracias a todas estas opciones que ofrecen en México, María Fernanda pudo terminar su universidad, porque claro, ella no podía sacar su carnet de identidad sin su género y sin su nombre, ¿cierto? Porque iba a la universidad con cuerpo de mujer y vestida de mujer, pero en su carnet de identidad decía que ella era un hombre y que tenía nombre de hombre. Entonces, primero sufrió muchísima discriminación y segundo, no la aceptaban en ningún trabajo ni en ninguna universidad. Entonces, al ella poder sacar su nuevo certificado de nacimiento, su carné, hoy en día lo único que ella anhela es poder sacar su pasaporte para poder viajar. Y además de eso, su familia la aceptó, y eso para ella es el mejor logro que ha tenido en su vida, que acá está su madre, su pareja que es Ana y su padrastro. A su mamá sí le costó un poco, obviamente, aceptar que su hijo en realidad era una mujer, pero lo aceptó y hoy en día, gracias a eso, ella le ayudó a sacar todos sus papeles, a pagar todos sus nuevos certificados, a terminar su universidad, y hoy en día Ana con María Fernanda tienen una marca de ropa que ellos mismas confeccionan, y ella se volvió un ícono también. No es una persona conocida, pero
llega a ser un ícono para la comunidad trans, porque demuestra a otros países como acá, que no hay este tipo de leyes, demuestra cómo una persona puede tener una vida decente, puede tener opciones de trabajo alejadas de la prostitución, del entretenimiento, puede optar por una vida como lo optamos todos nosotros, si es que el gobierno te apoya, porque ella tuvo muchísimos años donde ella se escondía en un callejón cerca de su casa y se llevaba su mochilita con su ropa y se vestía de mujer para poder presentarse a la sociedad así, pero sin contárselo a sus padres, sin contárselo a sus amigos. Entonces, en ese transcurso, obviamente, de meterse en estos callejones oscuros, ella fue agredida sexualmente 2 veces en la calle, tuvo que tomar un periodo de 1 año de tratamiento psiquiátrico. Hoy en día ya lo terminó, ya está bien, está muy empoderada ella misma. De hecho, esta es la primera falda, por eso esta es una foto tan icónica, la primera falda que ella utilizó para decir yo soy mujer y me quiero presentar como mujer ante la sociedad y me quiero vestir con este tutú rosado porque se sentía así de empoderada. Y al igual que eso, bueno, en México y un poco igual que acá también existen los barrios para la comunidad LGBTI. Y hoy en día María Fernanda tiene una vida totalmente plena, está estudiando su 2ª carrera, tiene su marca con su pareja y está alejada en un porcentaje muy alto de todos estos crímenes sociales, bullying de sus compañeros o de la sociedad, porque México es un país muy machista, es el 2.º país más machista de Latinoamérica, entonces para ellos, para la comunidad transgénero, es un paso agigantado todas estas leyes que se constituyeron en México. Así que esos son los proyectitos que les voy a mostrar hoy. Antes que nada, de verdad, felicitaciones. Es un orgullo. Cuando vi tus fotos la semana pasada, pensé que con esta lluvia de imágenes que uno tiene ahora con las redes sociales, ¿no? Es impresionante que uno vea fotografías como las tuyas que logra sintetizar, sentí yo, hacer como un título, no soy periodista, entonces como hacer como un título muy sugerente, que dan ganas de entrar a cada una de tus historias. O sea, cada imagen es como quiero preguntar 1000 cosas, quiero saber, de alguna manera captas un momento, pero sugieres, no lo dices todo. Muchas felicitaciones, Muchas de verdad. Gracias. Y en un territorio, como decía la Paula, con escasa presencia femenina potente y destacada aquí en Chile, pero comparada con el número de hombres que tenemos en el oficio, baja. Partamos si quieres por ahí. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque leí en el fin de semana que tú decías que de alguna manera era una ventaja para la fotografía documental ser mujer a veces, porque te daba acceso a estas casas o a estos lugares quizás con menos barreras que a un hombre. Si esa es una ventaja, ¿por qué crees que hay, primero que nada, sientes tú también que hay menos mujeres en este oficio? Y 2, ¿por qué crees que es eso? Bueno, no creo que hayan menos mujeres en este oficio, yo creo que somos la misma cantidad de mujeres que de hombres. La diferencia es que los hombres son mucho más representados que las mujeres. Si vamos para atrás en la historia del mundo ha sido contada por los hombres, en todo tipo de contexto, ¿verdad? Y en lo fotográfico es lo mismo. La historia del mundo a través de la fotografía ha sido contada en su mayoría por hombres. Pero no es que no existan mujeres fotógrafas, increíbles mujeres fotógrafas en la historia, es que es un mundo de hombres. Entonces el entrar a la mujer ahí es un paso difícil, pero que se está logrando, se está haciendo, no solamente en mi generación, sino ya de generaciones más pasadas. La mujer está entrando con mucha fuerza al mundo de la fotografía, del fotoperiodismo, del fotodocumentalismo. Y en lo que tú me decías de si es una ventaja ser mujer, yo no lo veo como una ventaja, la verdad. Lo que es más triste y más fuerte lo que pasa con el machismo, de que lo vean a uno como mujer más indefensa y que por eso te permitan acceso, creo que eso es mucho más
grave o más No, potente. es grave. Pero claro, pero te da un permiso que, Claro. por lo que decías de la revista del domingo, Sí. te da de repente una autorización que a lo mejor si hubiera sido un hombre te habría costado un poquito más. Claro, sí, Pero refleja el machismo. Claro, refleja el machismo, que eso es mucho más importante. Sí. Pero sí, yo creo que el hecho de ser mujer nos permite presentarnos a las situaciones de una manera un poco más, más sensible, ¿cierto? La mujer también es vista de una manera diferente. Con este lado del machismo es vista de un lado como, bueno, ¿qué va a hacer esta mujer? ¿Cierto? Es más indefensa. Pero por el otro lado también nos permite acercarnos, también todo depende de la persona, hay hombres que son más sensibles y mujeres que son más sensibles, todo depende de cómo uno se acerque a las historias, pero sí te abren las puertas o sí a través de las historias es más, uno tiene más acceso como mujer que como hombre, porque lo ven a uno más, más indefenso. Más indefenso. Habías dicho tú antes que te fascinó estas distintas maneras de habitar el mundo y que te sigue sorprendiendo y como con agrado. En tu recorrido por Australia, India también, la frontera de México con Estados Unidos, ¿sentiste al mirar esas realidades que mujeres y hombres, o también con la historia del transgénero, tenían la libertad también de habitar el mundo como querían? ¿O te has hecho una percepción sobre la situación de la mujer en el mundo negativa? Sí, la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de estar en muchas partes del mundo y me he dado cuenta a través de mis viajes que la mujer, sobre todo en India, como lo mencionaste, la mujer está en una escala mucho más abajo que el hombre. La mujer no vale lo mismo que el hombre en la India, si hablamos particularmente de este país. Simplemente nacer como mujer en la India es como algo horrible para la familia. De hecho, hace poco salió la ley de que no se puede saber el sexo del feto simplemente porque en la India cuando van a ser una mujer lo abortan. Porque no sirve que sea mujer, porque cuando una persona muere, la única persona que te puede hacer como la ceremonia, el ritual de la muerte para que uno logre el moshka, que es no reencarnar de nuevo, es como llegar al cielo. El único que te lo puede hacer es el primogénito hombre. Entonces una mujer en ese sentido no le sirve. Y en un país donde son tan religiosos, ¿cierto? Tan dogmáticos, una mujer te condena, no vale lo mismo. de alguna manera, claro. Y a ver, yo tengo como una percepción muy fuerte de eso. Entonces para mí recorrimos también Asia durante un año y para mí era súper fuerte ver cómo rechazan a la mujer en muchos sentidos. La mujer es en muchos lugares de Asia la que trabaja, la que lleva los sacos de cemento, la que lleva los ladrillos en la cabeza y el hombre está al lado jugando cartas. Y luego cuando hay que comer, ella cocina, pero no se puede sentar en la mesa a comer. Entonces es súper chocante, es impresionante y eso pasa en diferentes niveles en todas partes del mundo. Tú decías también recién que la historia del mundo ha sido contada por los hombres. Al integrar la mirada de la mujer, ¿de qué manera crees tú que se complementa esa historia? Bueno, principalmente al integrar la mirada de la mujer se crea como un equilibrio en el cómo mostramos las historias del mundo. Se crea una historia también mucho más horizontal, ¿cierto? Se hace el peso balanceado para los dos lados, se integra la sensibilidad de la mujer, la visión de la mujer, que no es ni mejor ni peor que la del hombre, simplemente es diferente y es necesaria tener estos dos puntos de vista en todo ámbito de cosas. Siempre es necesario que hayan el espectro de todo en la política, en lo social, en lo cultural, ¿cierto? Entonces en la fotografía, en los medios, es necesario también la mirada de ambos géneros para que se cree algo transversal, para que se logre mostrar la realidad desde los dos puntos de vista. ¿Tú sientes de alguna manera en terreno ese peso como de tener que de alguna manera equilibrar esa historia que ha estado mal contada, de tener que mostrar no más a las mujeres, pero de alguna manera preocuparte del retrato de esas mujeres en el mundo de la fotografía o no? ¿O estás liberada de eso en el día a día, en el terreno? No, la verdad yo soy como muy intuitiva y soy muy honesta a la hora de contar las historias. No trato de nunca ponerle como un peso a una historia a favor o en contra. Cuando me presento frente a una historia hago una investigación muy fuerte. Si es que voy a hablar sobre la mujer o sobre un tema de la mujer, pues claro, como en la historia de María Fernanda, era el énfasis en ella, era el seguimiento de ella.
Pero si estoy creando una historia como la de las cuevas, por ejemplo, no le voy a poner ni peso ni al hombre a la mujer. Voy a documentar de la manera más honesta y más sincera posible lo que estoy vivenciando y cómo son las cosas, contextualizar de esa manera. Hay un tsunami, como hablaba yo al principio, de imágenes en Instagram, donde todo el mundo con su celular se cree un poquito fotógrafo. A mí me gustaría que tú misma pudieras realzar lo que crees que de tu trabajo con toda esta competencia que hay, la cantidad de gente que hay en el oficio, le llamó la atención a lugares que uno piensa muy difíciles de alcanzar, ¿no? Como National Geographic y el Washington Post. ¿Qué crees que vieron en tu fotografía que dijeron aquí hay algo especial y nosotros queremos tenerlo? Bueno, yo creo que todo va en la manera en la que uno cuenta las historias. Si bien hoy todos podemos tener una cámara, un celular, ¿cierto? Yo creo que no es el aparato lo que hace la fotografía, es tu ojo y es tu sentimiento que pones en esa fotografía. Yo creo que lo que me ha hecho a mí lograr hacer estas historias o lograr llegar a estos medios es que yo le dedico mucho tiempo a mis historias. Soy muy apasionada en todo aspecto de mi vida. Soy muy, muy entregada. Entonces, cuando yo estoy haciendo una historia, yo me meto de lleno a la historia. Me encanta conversar con la gente, me encanta conocer a la gente, me encanta saber sus historias. O sea, desde antes de ser fotógrafa, a mí me gusta conversar con todo el mundo. Entonces, creo que eso es también una manera muy mía de cómo yo trabajo, ¿cierto? Que yo voy, me meto, me quedo conversando todo el día con la gente, porque para mí es muy importante también cómo lograr entrar a esa intimidad, pero de una manera súper transitoria y de una manera muy respetuosa. Yo los primeros días nunca saco fotos, de hecho, simplemente voy, visito a las personas, las conozco y las cosas van fluyendo. Claro, cuando ellos me preguntan qué haces, yo les digo soy fotógrafa y ellos me cuentan, bueno, yo soy carpintero o lo que sea. Pero siempre hay una manera muy honesta de presentar mi trabajo. Yo les digo lo que estoy haciendo siempre y creo que ahí se va dando la confianza porque yo entrego algo de mí al igual que ellos entregan algo de ellos hacia mí. Entonces ahí se logran, creo, las buenas historias, cuando uno logra esa intimidad, cuando uno realmente le dedica tiempo y amor a los proyectos que está haciendo. Eso creo yo también. Y se nota mucho en tu fotografía. ¿Te has sentido discriminada como mujer en el terreno con los sujetos de tus fotografías o más en el mundo de los colegas, interactuando ya sea con editores o con otros fotógrafos? ¿O nunca? La verdad, en el medio fotográfico jamás he sentido directamente hacia mí una discriminación. De hecho, creo que he tenido muy buena llegada y han sido todos muy respetuosos. Sí sé de muchos casos y todo este movimiento del Me Too y todo. Tengo muchas amigas y colegas fotógrafas cercanas que han sufrido mucha discriminación y mucho abuso por parte de grandes medios, de editores y de todo. Yo, gracias al universo, no. Pero sí en terreno he tenido situaciones incómodas por ser mujer, nunca han pasado a mayores, pero sí ahora último que estuve en las cuevas tuve dos situaciones que yo sé que por ser mujer estuve en esos momentos de vulnerabilidad un poco por el hecho de ser mujer, de que se quieran aprovechar, ¿cierto? Como de tu intimidad femenina, de tu espacio físico. Creo que lo supe manejar muy bien. Justo antes había hecho un entrenamiento de defensa personal y de manejo en terreno en México y eso también me ayudó mucho. Así que sí, pero nunca ha pasado a mayores, entonces en ese sentido he sido muy afortunada. Pero lo has sentido en el terreno. Defensa personal, onda, ¿sí? Sí. Ah, bien, me gustó. ¿Tenemos preguntas del público? Aquí. Ya. ¿Voy yo? Ya. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Tamara. Lo primero que para mí fue una sorpresa inmensa que todavía haya gente que vive en cuevas. Yo estuve hace años atrás en Turquía y vi las cuevas allá, estuve adentro porque en el tour nos llevaron, pero nunca capté que ahí realmente vivía gente, sino que yo pensé que era un museo o que era así como en Estados Unidos tienen las cosas de los
de algunas poblaciones que a uno la llevan a conocer, pero a conocer ahí nomás, pero nunca jamás alguien vive ahí, no sé si una fotógrafa o un investigador. Así que eso es lo primero. Ahora, las preguntas tengo varias. Bueno, la más suave, primero la de el hecho de que usted sea colombiana, si las cuevas de la Catedral de Sal ha sido alguna inspiración o alguna idea de investigar sobre ese tipo de cosas o no. Porque usted al principio dijo que era por su estado de melancolía. Claro, sí, yo tengo una investigación bien amplia de diferentes tipos de comunidades habitando el mundo en cuevas, así que si algún día logro llegar allá, se lo contaré, si algún día lo logro documentar. La segunda pregunta, no sé hasta qué punto me la puede responder o quiere responder, ¿cómo se financia usted o quién la financia para esos proyectos? Porque viajar a África, viajar a Australia, chita que cuesta, pues, sí, o sea, en dinero. Sí, bueno, yo trabajo de manera independiente, pero trabajo con muchos medios internacionales. Entonces, trabajo de diferentes maneras. Uno, hago mis proyectos personales, como el de Brasil, ¿cierto? Que lo autofinancio con diferentes publicaciones que hago de otros trabajos o trabajos fotoperiodísticos más cortos. Entonces, con esos trabajos fotoperiodísticos de 3 días, una semana, me puedo pagar mis viajes a Brasil, ¿cierto? Porque este es un proyecto que está en proceso, entonces que yo no he publicado, no he sacado dinero de esto. Los proyectos de las cuevas están publicados en National Geographic, entonces así es como los financio y así es como lo voy haciendo. O tengo encargos de medios internacionales de afuera que me llaman para decirme, oye, necesitamos que cubras este tema o este tema por tantos días, o yo les presento un tema específico, les digo, mira, estoy en este momento, en esta situación en especial, y te interesa cubrir esto, entonces se los mando a ellos y ellos me dicen, sí, nos interesa, cúbrelo. Y ellos pagan todo. Y ellos Fantástico. me pagan. Entonces ellos, ahora este último viaje, yo estuve durante 3 meses viajando, pero fue todo autofinanciado entre una organización, luego tuve un assignment, un encargo de National Geographic entre medio que cubrí la frontera, la situación de la frontera entre México y Estados Unidos, luego volví a España, luego tuve que volver a Estados Unidos, pero eso todo me lo financia, la organización y en este caso National Geographic. Qué bien. Y una bastante delicada, que en cuanto a la María Fernanda, las fotos son clarísimas de que su pareja es mujer, pero ella, porque por último sí, sexualmente ella no es mujer, pero igual podría tener un parejo, digamos, una pareja varón. Yo no veo a dónde está el problema. Muchas mujeres que deciden no tener hijos tienen perfectamente su marido o su pareja varón. Entonces, ¿esto es un sine qua non de las mujeres trans o es una casualidad? No, es una casualidad. María Fernanda es una chica transgénero y, sí, claro, sí, y Ana es lesbiana solamente. Ya, perfecto. Bueno, perdone el público por acapararle tanto momento a la charlista. Muchas gracias y muchas gracias por la respuesta. Gracias. Buenísimas las preguntas. ¿Alguien más? Ahí, al medio, parece que... O sea, ¿hasta qué hora tenemos? Hola, buenas. Disculpa, quería hacer unas preguntas respecto a tus consideraciones, respecto al movimiento social que se está dando en Chile, en cierta forma, con la comparación a México. ¿Cómo podríamos lograr, según tú, un apoyo mayor del gobierno y una mayor aceptación social respecto a tanto a las mujeres como también al asunto del tema transgénero? Bueno, yo creo que primero el cambio parte en nosotros, ¿cierto? Porque para que logremos hacer un cambio que llegue al gobierno, ¿cierto? Para que se cree una ley como la que se creó en México, tiene que partir de nosotros. Y creo también que todo este movimiento feminista, y si todos saliéramos a la calle, si todos cambiáramos como sociedad un poquito esta percepción homofóbica, ¿cierto? Este machismo, este sexismo, creo que esa es la base para cambiar una sociedad y bueno, no te podría decir cómo se podría llegar a cambiar una ley acá en Chile, pero creo que eso es lo primordial, es que nazca de nosotros, sobre todo de nuestra generación, que somos la que estamos haciendo el cambio.
Así como hemos logrado otros cambios, creo que es necesario empezar a respetar al otro, aceptar al otro, creo que esa es la base primordial de un gran cambio, y luego llevarlo, hablarlo, difundirlo, salir a las calles para que se escuche, ¿cierto? Para que se logre un cambio. Perfecto, muchas gracias. De nada. Yo no alcanzo a ver. ¿Hay más preguntas del público? Sí, acá adelante. Hola. Hola. Oye, yo no conocía tu trabajo, me encantó. Y quería hacerte una pregunta desde el punto de vista fotográfico. Cuando te enfrentas digamos, a las personas, al escenario, por llamarlo de una manera, en donde están, para transmitir lo que tú quieres transmitir, ¿son fotos espontáneas o tú les pides que se pongan en tal lugar, por la luz, por lo que sea, para tú poder lograr la foto que quieres lograr? Ya, muy importante pregunta. No, el fotodocumentalismo y el fotoperiodismo, la base principal y una ley que existe es que uno no puede ni mover, ni pedir que hagan algo, ni cambiar una situación, ni posar nada. En el único momento que uno puede pedirle a alguien que haga algo es cuando uno va a hacer un retrato formal. ¿Ya? Entonces yo le digo, señor, me gustaría retratarlo, se puede parar aquí y lo retrato. Eso siempre tiene que ir acompañado en el pie de foto de yo decir retrato de Pepito posando para la cámara en tal situación. De resto, todas las fotografías son fotos espontáneas que yo no he cambiado ni alterado el orden de ninguna de las cosas, ni siquiera si me molesta el control, lo corro, no. Es una ley básica del fotodocumentalismo y el fotoperiodismo. Ni has creado las situaciones, o sea, no le pides a la familia, ¿se pueden sentar a comer ahora? Nada, o sea, no. ¿Hay más Dale, preguntas? aprovecha. Una preguntita más. No, quería preguntarte, ¿trabajas el tema del revelado o básicamente es lo que está ahí? No, yo empecé con revelado, yo estudié en Nueva York y ahí cuando empecé con la fotografía revelaba mis imágenes, de hecho mi primera cámara fue una cámara análoga y trabajaba siempre con eso, pero hoy en día se me es imposible. Primero es una inversión muy grande, todos los rollos acá los tendría que traer de Estados Unidos, luego el tiempo que me da a revelar no alcanzaría a entregar, o sea, trabajos fotoperiodísticos no podría hacerlos y trabajo fotos documentales me invertiría demasiado tiempo y demasiado dinero. Yo vengo a Chile por 3 semanas, un mes, precisamente para secuenciar, editar mi proyecto, escribirlo y mandarlo. Entonces, Yo no me alcanzaría. refiero a fotografía digital, no análogo. ¿Perdón? ¿Tú te refieres a la fotografía análoga o la digital? No, trabaja Yo trabajo en digital hoy en día. Comencé con fotografía análoga y hoy trabajo en digital. Revelas en algún programa, me refiero. Ah, eso me estabas preguntando, Sí, perdón. Te pregunté sí. si revelaba analógicamente. No. Sí, yo utilizo cámara RAW para revelar. Todo depende porque, a ver, los medios funcionan de diferentes maneras. Entonces, si yo hago un proyecto personal, yo, claro, puedo revelar, puedo contrastar un poco, desaturar un poco, todo depende de mi visual, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, mis imágenes son un poquito más desaturadas, me gusta esa estética, pero no podemos cambiar nada, alterar nada, no podemos sacar elementos o poner elementos, todo eso, cada vez que uno le manda un proyecto a un medio, tienes que mandarle todas las fotografías en RAW, o sea, el archivo original, y ellos comparan que uno no haya hecho grandes cambios de contraste, de saturación, que no le hayas quitado un pelito de la imagen, nada. Eso está todo totalmente fuera de alcance en el fotodocumentalismo y el fotoperiodismo, al igual que mover cosas o alterar una situación. Y bueno, por ejemplo, en los grandes proyectos de National Geographic tú le tienes que mandar todo el disco duro a ellos. Yo el proyecto que estuve haciendo en la frontera no puedes borrar ni una foto. Si le sacaste una foto a tus pies, te salió una foto bien expuesta, mal expuesta, tú tienes que mandarlo absolutamente todo. Y ellos son los que eligen las fotografías que van. Tú no, bueno, ellos te hacen muy parte del proceso y eso es increíble, pero ellos se quedan con todo el disco duro de tu material original y de tus JPGs. Y ellos son los que muchas veces editan las fotos. No, yo después de unas semanas lo puedo volver a vender, pero es propiedad de ellos. Cuando es un encargo, sí es propiedad de ellos. ¿Hay más preguntas? Sí, por acá, arriba. Ya.
Hola. Hola. Primero, felicitaciones por tus fotos y tu manera de guardar estos momentos para todos nosotros. Se agradece un montón. Yo quería saber tu proceso y el por qué crear como ser documentalista. ¿Por qué fotoperiodismo? ¿Por qué documentalista y no fotógrafa? Como típica que es de publicidad o de modas, por ejemplo, que es lo clásico. Y además, perdón, ¿cómo es tu proceso personal, sea cual sea, de trabajo como documentalista? Eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy fotodocumentalista porque tengo una fascinación muy grande con las personas. Me encanta el ser humano, me encanta la condición humana, me encanta escuchar las historias de vida que cada persona tiene. Soy una persona también que soy muy abierta, entonces integro mucho las diferentes filosofías, religiones, aspectos culturales, sociales de las personas y me encanta ver esa diversidad y me encanta retratar esa diversidad. No sé dónde quedaste, creo que te moviste, pero ahí estás. Así que eso principalmente, por eso trabajo con el ser humano, por entender esa condición humana, por expresarla, por contar esas historias que de alguna otra manera ellos no podrían, quizás nadie escucharía sus historias si los fotógrafos no nos diéramos el tiempo y la dedicación de ir a esos lugares y contar esas historias. Y creo que el mundo se merece saber lo que está pasando en todos los rincones del mundo. Jamás ha pasado por mi cabeza hacer otro tipo de fotografía. No es algo que dije, ay, ¿será que hago moda o esto? No. Yo lo supe desde un primer momento que eso era lo que yo quería hacer. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Y nunca te ha tentado el documental? Porque hacer videos con esta gente, aparte de solo fotografía, porque esto decías que ganas de que escuchen la historia, me gusta el ser humano, como que en la misma línea, a veces en terreno no te dan ganas de apretar rec en vez de clic. Sí, bueno, de hecho yo trabajo con mi pareja que está ahí en la primera fila y él es videodocumentalista y él hace los videos de las historias que hacemos. Perdón, no sabía. Sí, él hace increíbles documentales en video, así que no me hace falta apretar el rec porque lo hace él. Muy bien. Sí, hace somos sentido. Un buen equipo de trabajo. Qué buen equipo. Sí. ¿Hay ¿Y más? cuál fue tu segunda pregunta? Un proyecto. Ok. Sí, bueno, yo hago mucha investigación de terreno. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo esta historia, ¿cierto? Este proyecto a largo plazo de las comunidades que viven bajo tierra, hago mucha investigación, leo muchísimo, investigo, me leo libros, leo páginas de internet, veo videos, veo de todo. Que me dé un contexto histórico de este lugar. Cuando ya tengo todo el research hecho, yo tengo una manera como súper particular de trabajar, que no es algo que lo preparo con anticipación, sino que es algo que me nace. Siempre trato de tener como tomas abiertas, trato de tener estos como retratos, trato de tener situaciones íntimas, momentos espontáneos, detalles. Es una manera como para ir creando estas historias y ir contando lo que está pasando en este lugar de diferentes perspectivas. Y luego cuando estoy trabajando en terreno, trato de todos los días ir seleccionando mi material y eso me hace como un poquito ver en qué es lo que estoy trabajando, qué es lo que tengo. Entonces hago con el puntico verde, selecciono las imágenes que me gusten, que siento que pueden funcionar y eso lo trato de hacer todos los días. Y luego ya cuando vuelvo, a veces no tengo tiempo para volver, pero cuando tengo como unos días ya para trabajar en la secuencia, cojo todos los punticos verdes y les pongo un puntico rojo. Y ahí con esa agrupación de imágenes, si tengo el tiempo y tengo el lugar donde puedo hacerlo, las imprimo, si no trabajo desde el computador y empiezo a mover, empiezo a secuenciar, a contar esta historia, integrar imágenes para hacer la secuencia. Y luego, bueno, hago mi texto, siempre escribo en terreno, tengo mi libretita, entonces estoy escribiendo los pies de fotos, en la historia de las personas, grabo también, después lo transcribo, entonces luego de hacer la secuencia escribo mi texto y luego lo mando. O sea, ya haces ese trabajo antes de irte para asegurarte que no te falte una pieza. ¿Ese trabajo de la foto o no? ¿O lo haces cuando ya te fuiste del lugar?
No, eso es lo que me ayuda a hacer como esta primera selección de puntitos verdes, es que veo en qué es lo que estoy trabajando y qué me gustaría tener. Muchas veces, no sé si le ha pasado a otros fotógrafos, pero uno a veces crea las imágenes en su cabeza antes de sacarlas, como que uno se imagina algo y luego lo encuentra. Entonces es muy importante ir viendo el material, ¿no? Y después también es importante como el momento donde uno lo deja reposar. A mí me ha pasado mucho con el trabajo de Brasil que yo lo empecé el año 2013 y he ido intermitentemente a Brasil en diferentes viajes. Entonces, en lo que era al principio ese proyecto y lo que era a principio de año y lo que ha ido mutando, porque lo vuelvo a ver y vuelvo a esos puntitos verdes y también vuelvo a los que no tienen puntito verde y he ido integrando imágenes nuevas porque en los años obviamente mi percepción, lo que quiero integrar, lo que quiero contar también ha cambiado un poco. Entonces, quizás no me di cuenta que una imagen tenía el potencial que hoy en día sí le encuentro. Entonces creo que también hace bien en los proyectos personales de tantos años, dejar reposar los proyectos, mostrárselos a otras personas, hablar con otros fotógrafos. Creo que el trabajar en comunidad es muy importante. ¿Algo más? Ya. Sí, yo soy una de las seleccionadas de la Masterclass de la WordPress Photo del 2015. Cuando estaba haciendo el proyecto fui seleccionada con el proyecto de Brasil, pero cuando quedé seleccionada, cuando me avisaron, yo estaba justo en Australia. Entonces estaba como hace una semana en Australia trabajando en este proyecto, en CoverPD, y tuve que devolverme como 2.000 kilómetros, tomar un avión, irme para lo de la WordPress Photo y ahí volver y seguir el proyecto. Sí, claro, sí. No, a la WordPress Photo tú puedes postular lo que tú quieras, solamente son proyectos que son del mismo año, o sea, la WordPress Photo del 2018 son fotos del 2018, pero si fueron un encargo para algún medio internacional o si fue un proyecto personal, eso da lo mismo. Lo único que importa es que tú no hayas alterado las fotos y que sea un proyecto del mismo año. No veo si hay otra pregunta, quería aprovechar de preguntarte porque hay un proyecto que creo que no incluiste aquí, que es el proyecto de India, de este grupo que vive a las orillas del río y que de repente se alimenta de los cuerpos que quedan ahí. De esta diversidad humana que te ha tocado ver, ¿qué es lo que tú has sentido como más distinto, aparte de lo fascinante de las cuevas, otra cosa que hayas sentido que es como una realidad tan ajena que casi te cuesta como empatizar, a lo mejor con estas mujeres que ellas trabajan y después, o estas cosas, de todo lo que te ha tocado ver? Bueno, el proyecto de India, no sé si ustedes lo conocen, pero es un proyecto sobre un culto caníbal que vive entre India y Nepal y viven a las orillas del río Ganges. ¿Quieren que se los muestre? ¿Sí? Dale, bueno, mientras hablo, porque si no voy a hablar y va a estar ahí mi Instagram. Bueno, no miren, porque tengo muy desordenado mi escritorio. Es verdad, lo había puesto todo en una carpetita para que se viera ordenado, pero no está ordenado. No pensaste que lo íbamos a abrir. No estaba preparada. Pero es que es muy, bueno, son las fotos increíbles como todas tus fotos, pero además es algo tan diferente a lo que... Sí. Perfecto. Bueno, este es un culto que se llama el culto Agor, que vive entre la India y Nepal. Y este es conocido por ser un culto caníbal que vive en los campos de cremación, a las orillas del río. Aquí en Varanasi, que es la ciudad sagrada de la India, la mayoría de las personas llevan sus cuerpos para ser cremados en el río Ganges, porque esto les permite, como lo que hablábamos antes, llegar al moksha y no reencarnar, que eso es lo que quieren en la religión hindú. Es como un matrimonio con Dios esta muerte. Entonces ellos llevan a sus cuerpos y al bañarlos en el río Ganges los purifican. Entonces, en este crematorio llegan 24/7 cientos de cuerpos al día, nunca para este fuego sagrado que ellos le llaman. Y aquí viven los Agor, que ellos seguían el camino de Shiva, que es este dios azul que me imagino que todos conocen. Bueno, Shiva también era caníbal,
consumía marihuana y consumía alcohol para purificarse y para llegar al Moshka también. Entonces ellos siguen el camino de Shiva desde el siglo V antes de Cristo, desde hace muchísimo tiempo. Y ellos también son considerados de la religión hindú. De hecho, son considerados hombres santos que pueden, por ejemplo, sanar a personas de distintas enfermedades o sacarles los espíritus malignos de adentro. De hecho, esto es un exorcismo que estaba realizando el personaje que está al medio, es un Agor. Le estaba realizando un exorcismo al hombre de blanco. Y yo siempre me presenté muy abierta a este tema. Yo tenía muchas ganas de conocer a este culto porque había investigado sobre ellos y todo lo que había visto era como visiones corruptas sobre ellos, que hablaban de que los agores se comían a la gente y eran como el culto más malo y más temido entre la India y Nepal. Y yo dije, bueno, yo quiero conocer ese culto. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, pero Tam, ¿cómo vas? ¿Por qué quieres conocer ese culto con todas las cosas bonitas que hay en la vida? Y la verdad es que yo quería desmitificar, yo quería saber, ok, si toda la gente dice esto sobre este culto, que ha existido durante miles de años, para mí algo como que no me parecía tan verdad, no me parecía tan correcto mostrar esa imagen de ellos. Entonces lo que yo quise hacer es ir a conocerlos y entender cuál era su filosofía, entender por qué ellos decidían vivir de esta manera, por qué ellos actuaban de esta manera y por qué también eran vistos así por los medios occidentales más que todo, porque allá en la India ellos son hombres santos, como les decía. Por ejemplo, ellos están en las piras funerarias con las personas cremándose y ellos jamás se van a acercar a una pira funeraria a sacar un brazo, como dicen en los medios o en los documentales. No, que ellos sacanle un brazo y se lo comen ahí al frente de todo el mundo. Eso es totalmente mentira y es una visión totalmente grotesca de los Agor. De hecho, ellos son súper respetuosos tanto con seres humanos como con los animales, con la naturaleza. Sí, tienen una creencia y una filosofía y una religión muy extrema, ¿cierto? Unas prácticas muy extremas y totalmente diferentes a las de nosotros acá. Pero a la misma vez yo comprendí haciendo este proyecto que somos todos seres humanos y que eso es lo lindo de la vida, la diversidad que tenemos de ideología, de religión, de cultura, de maneras de vivir, habitar el mundo, como lo es en el caso de las cuevas. Entonces, estuvimos acá también con mi pareja y tuvimos que estar como 5 días en los campos de cremación, porque los reales Agor ya están como muy resentidos con esta imagen que les han hecho los documentales y los medios. Entonces ellos realmente ya no quieren conocer a nadie, no quieren conocer a extranjeros, a viajeros, a nadie. Ellos están en su mundo y ellos hacen sus ceremonias. Entonces, para conocer a un real Agor nos costó mucho tiempo, tuvimos que estar ahí 5 días en los campos de cremación, sentados, mirando cómo los cuerpos se cremaban, haciéndonos parte también de la rutina de ellos, porque ellos únicamente viven de noche. Entonces, ya obviamente nos empezamos a hacer como un poco conocidos en este lugar, porque nos veían la cara todos los días, y los niños, que son los que creman los cuerpos, en la India hay casta, ¿cierto? Entonces, la casta de las personas que creman los cuerpos, siempre familia, generación tras generación, va a ser la que crema los cuerpos, nunca van a poder hacer otra cosa. Entonces, hay niños de 8 o 9 años cremando los cuerpos, y ellos fueron los que se nos acercaron, así como, ¿qué quieren? O sea, alguien tiene que estar muy loco para estar ahí 5 días sentado viendo cómo se creman los cuerpos. Entonces, nosotros le dijimos, no, queremos conocer a alguien del culto Agor, ¿nos puedes llevar? Y como que nos dijo, bueno, como que no nos pescó mucho y al día siguiente nos volvió a ver ahí y dijo, ok, los voy a llevar. Y nos llevó y nos empezó a llevar por unos callejones, por unos pasillos, cada vez más chiquititos, cada vez más oscuros y nosotros, ay Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Bueno, y llegamos donde Mahesh, que es él de allá. Y él ya es Agor hace muchísimos años. Y Pandi es su secuaz. Ellos tienen que pasar 12 años aprendiendo de su maestro para convertirse en Agor. Entonces, cuando conocimos a Mahesh, él es una persona que habla perfecto inglés y que, bueno, él estudió informática, es una persona sumamente culta, inteligente, que nos explicó toda la filosofía del culto Agor y que además nos dio la entrada al culto también. De hecho, él cuando, conversamos mucho, él era una persona súper intuitiva que nos observaba todo lo que hablábamos, todos nuestros movimientos
Y cuando yo había leído, como había hecho toda esta investigación, que eso es lo bueno, porque uno sabe cómo anteponerse también a las situaciones, el investigar, él me ofreció una pipa con marihuana, tapada con no sé si han visto las pipas de la India, son unas pipas de piedra largas, y ellos las tapan con una tela. Y yo había leído que cuando ellos te ofrecen esta pipa es que te aceptaron en el culto. Entonces yo sabía que yo tenía que aceptar la pipa, pero también sabía que la telita que había puesto ahí era una tela de un muerto. Entonces yo tenía que saber un poco manejar la situación en, ok, yo quiero que me acepten en el culto, pero bueno, también hay que cuidar la seguridad física, ¿no? Entonces yo me metí la pipa, puse en las manos, protegí como la tela de que no tocara mis labios, porque si una persona de un culto o de cualquier parte, en Brasil me ha pasado lo mismo, te invita a comer o te invita a fumarte la pipa, tú tienes que aceptar, porque es algo importante para ellos, es como un ritual de iniciación, de aceptación. Entonces ahí fumamos todos, nos aceptó en el culto y de ahí se nos abrieron las puertas a empezar a conocer otros miembros del culto y la posibilidad de documentarlos. Entonces teníamos que estar, bueno, toda la noche despiertos con ellos en sus ceremonias, en sus rituales que se basan principalmente en cantar mantras, en ofrecer al fuego sagrado, le ofrecen cannabis, le ofrecen alcohol. Y esto es simplemente una de las aristas más de la religión hindú. Y a mí me pareció increíble poder conocerlos, que nos aceptaran. De hecho, ellos hasta nos leyeron la mano cuando nos aceptaron en el culto. Y nos dijeron, sí, son buenas personas, bienvenidos. Entonces, bueno. ¿Y cuál era el sentido del tema con el cuerpo humano? Bueno, ellos consumen carne humana y ese es el punto, que todos los documentales han hecho énfasis en el consumo de la carne humana, cuando los Agor son mucho más que simplemente un culto caníbal. Entonces yo con este documental dije, bueno, primero que todo, uno no puede fotografiar el consumo de carne humana, eso es totalmente prohibido. De hecho, ellos ni siquiera pueden consumir carne humana al frente de otro Agor, lo que te pone en evidencia que todos los documentales que han hecho son falsos ellos. Claro. De hecho son súper grotescos, se tiran sangre, no sé qué, y los Agor son gente sumamente pacífica. Sí, consumen carne humana, pero eso no los hace malas personas. Eso simplemente es algo que ellos adoptaron de una religión que viene hace mucho tiempo y que adoptaron de uno de los grandes dioses de la religión hindú. Entonces ellos consumen carne humana durante ciertas ceremonias, sobre todo en la luna nueva, y cuando llega un cuerpo flotando por el río o cuando hay un cuerpo estancado en el río, ellos piensan que el dios Shiva se los envió, entonces ellos lo reciben como una ofrenda y consumen una parte del cuerpo. Pero jamás van a matar a nadie ni matar un animal para consumir carne. O sea, además son vegetarianos. No, porque comen carne humana, Ah, pero nunca los van a matar para el consumo. Sí, Mira. sí. Creo que no tenemos más preguntas y parece que llegamos al final. Yo quiero agradecerte porque aparte de tus fotografías maravillosas que nos muestran a todos esas distintas maneras de habitar el mundo, todas con sus maravillas y su belleza, además tu manera de contar la historia es muy bonita y enriquecedora. Así que 1.000.000 de gracias. No sé si tú quieres decir algo para terminar. No, muchas gracias a todos por venir. Y, sí, quiero decir algo. En noviembre, no sé si algunos, para los que me sigan en Instagram o los que hayan seguido mi trabajo, yo dicto talleres de fotografía documental y storytelling junto con Ari Spy. Ari Spy es un reconocido fotógrafo chileno que tiene base en Nueva York, que él ha trabajado por más de 9 años en los talleres de National Geographic. Y juntos, esta sería la tercera versión que hacemos acá en Chile de talleres de fotografía documental, donde acompañamos en todo el proceso a los estudiantes desde la preproducción de sus historias, o sea, por ejemplo, tienen que postular con un proyecto, ¿ya? A los seleccionados nos envían 3 historias o 2 historias que les gustaría trabajar y nosotros los ayudamos en todo el proceso de cuál es la mejor manera de acercarse a esa historia y cuáles son las posibilidades concretas de realizar esa historia.
Y luego cuando empieza el taller, son 5 días de taller intensivo donde se desarrolla esta historia, cada uno individualmente desarrolla esta historia, todos los días hay sesiones de edición, de secuencia, de crítica constructiva a través del grupo, y la idea es que, bueno, cada uno de ustedes, según el nivel, porque hay personas que vienen con una historia de que vienen trabajando 5 años, 1 año, y hay otros que empiezan una historia desde cero. La idea es que cada uno tenga la posibilidad, los que llevan 5 años trabajando en una historia, que puedan tener un proyecto concreto, terminado. Nosotros vemos todas las imágenes que han trabajado, las nuevas, y finalizamos un proyecto. De hecho, nuestros alumnos han postulado a talleres de Magnum, a talleres con apoyo de National Geographic, con los talleres que han realizado en el taller. Y los otros, bueno, también existe la posibilidad de que publiquen. Nosotros publicamos el primer taller en la revista Cosas. Entonces apoyamos mucho la difusión o el lugar donde van los proyectos después de finalizados. Todo depende obviamente del nivel que traigan con el que traigan los proyectos. Pero eso, los invito a todos. Va a ser del 14 al 18 de noviembre y las bases van a estar hoy en mi Instagram y en mi Facebook, y están en mi página web también. Así que los que quieran postular son muy bienvenidos. Muchas gracias a todos por venir. Los invitamos a todos los encuentros de la Cátedra Mujeres y Medios, también al curso de formación general que hacemos una vez al año, donde en gran parte tratamos la representación de las mujeres en los distintos medios, perdón, de las mujeres y de los hombres en los distintos medios. Y ojalá vayan todos al taller, porque además necesitamos mucho volumen de presencia femenina en todos estos sectores para empezar a escribir la historia de manera más pareja. Muchas gracias. Gracias.